$47,000 para financiar óperas transexuales en Colombia, o $32,000 en un cómic trans en Perú. Estas eran algunas de las cosas a las que se destinaban los fondos del USAID en los últimos años. Pero, ¿qué es la USAID y por qué Trump quiere acabar con ella? En este video te explicamos todo lo que necesitas saber. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID, nació inicialmente en 1961 bajo el mandato del presidente John F. Kennedy. Su objetivo era consolidar una estrategia de cooperación exterior que en plena Guerra Fría sirviera no solo para el desarrollo de naciones en vías de crecimiento, sino también como un mecanismo de influencia global para los intereses estadounidenses. Con la creación de USAID, se centralizaban y expandían los programas de ayuda internacional que hasta entonces habían estado dispersos entre distintas agencias y programas gubernamentales. Desde su fundación, USAID se convirtió en el organismo de ayuda humanitaria más grande del mundo, canalizando miles de millones de dólares anualmente hacia programas de desarrollo, asistencia en desastres naturales, fortalecimiento institucional y seguridad alimentaria en decenas de países. En sus primeros años, la prioridad fue América Latina y el Caribe, regiones donde la agencia destinó grandes sumas de dinero en programas de salud, educación y fortalecimiento de la democracia, con el objetivo de contrarrestar la influencia del comunismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia se expandió a Europa del Este, Medio Oriente y África, convirtiéndose en una pieza clave de la política exterior de Estados Unidos. En la práctica, USAID funcionaba como un brazo del poder blando estadounidense, vendiendo la imagen de una nación comprometida con el bienestar global, aunque en muchos casos sus acciones tenían un trasfondo estratégico más ligado a los intereses geopolíticos de Washington que a una simple vocación humanitaria. A través de la agencia, Estados Unidos financiaba desde la construcción de infraestructuras hasta reformas económicas en países aliados, pero también intervenía indirectamente en conflictos políticos, apoyando a organizaciones y gobiernos alineados con su visión global. A lo largo de los años, las labores de USAID fueron variadas, desde el envío de alimentos y medicinas a regiones afectadas por la guerra, hasta la financiación de reformas en sistemas judiciales o la promoción de la educación. Sin embargo, en las últimas décadas, la agencia comenzó a involucrarse en programas que, para algunos críticos, se alejaban de sus objetivos originales. Un claro ejemplo de ello es la financiación de iniciativas de diversidad y equidad en países con realidades sociales distintas a la de Estados Unidos, generando fricciones tanto a nivel internacional como dentro del propio gobierno estadounidense. Para Elon Musk, quien actualmente lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental en la administración Trump, USAID dejó de ser una agencia de ayuda para convertirse en un foco de corrupción y despilfarro de recursos. Según comenta, USAID no era una manzana con un gusano dentro, sino un balón de gusanos que debía ser eliminado por completo. En sus redes sociales, Musk no dudó en calificar la agencia como una organización criminal y en exigir su cierre inmediato. La magnitud del gasto de USAID en los últimos años refuerza estas críticas. Bajo la administración de Joe Biden, su presupuesto superó los $60,000 millones anuales, con Ucrania como principal beneficiario, recibiendo más de $17,000 millones en 2023. Otros países aliados de Estados Unidos, como Israel y Egipto, también figuraban en los primeros puestos de la lista de beneficiarios. Sin embargo, en muchos casos, el uso de estos fondos ha sido altamente cuestionado, con reportes que señalan que millones de dólares fueron destinados a proyectos de dudosa relevancia para los intereses estadounidenses. Esta combinación de un presupuesto descomunal, acusaciones de corrupción y una orientación política cada vez más sesgada, convirtió a USAID en un blanco de la administración Trump. La decisión de revisar su financiamiento y posiblemente desmantelarla no solo responde a una lógica de reducción del gasto público, sino a una reestructuración profunda de la manera en que Estados Unidos utiliza sus recursos para influir en el mundo. Tras varias conversaciones entre Musk y Trump, el presidente decidió suspender el financiamiento de la agencia por un periodo de 90 días,
una medida que muchos consideran el primer paso hacia su cierre definitivo. El anuncio del congelamiento de fondos fue un golpe directo para USAID. En cuestión de días, su sede en Washington fue cerrada. Su página web y redes sociales desaparecieron y sus empleados recibieron instrucciones de trabajar desde casa hasta nuevo aviso. Incluso los logotipos de la agencia fueron retirados de los edificios oficiales, en una clara señal de que el gobierno estaba decidido a desmantelar la institución. Al mismo tiempo, se produjo una purga interna. Más de 60 altos funcionarios fueron puestos en licencia administrativa bajo acusaciones de insubordinación, luego de que intentaran bloquear el acceso de DOJ a información clasificada. La dirección de USAID también cambió de manos. Marco Rubio, secretario de Estado, fue designado como director interino y asumió el control de la agencia, asegurando que su misión se había desviado de los intereses nacionales de Estados Unidos. Según Rubio, muchos de los programas que USAID financiaba en el extranjero iban en contra de la estrategia global del país, por lo que la suspensión del financiamiento permitiría evaluar qué iniciativas realmente beneficiaban a la nación y cuáles solo drenaban recursos sin un propósito claro. Pero si bien la suspensión del financiamiento fue el primer paso, la verdadera estocada contra USAID vino con las revelaciones sobre el uso de sus fondos. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, detalló algunos de los gastos más polémicos de la agencia: $47,000 en una ópera transgénero en Colombia, $70,000 en un musical de diversidad en Irlanda, $32,000 en un cómic trans en Perú y más de $1,5 millones en programas de equidad e inclusión en Serbia. Estos datos reforzaron la narrativa de que USAID había dejado de ser una agencia de ayuda humanitaria para convertirse en un canal de financiamiento de proyectos ideológicos sin ninguna relación con los intereses de Estados Unidos. Elon Musk llevó aún más lejos las acusaciones contra la agencia, afirmando que USAID había financiado el desarrollo de armas biológicas y que estaba vinculada con la creación del COVID-19 a través de su apoyo a EcoHealth Alliance, una organización que recibió más de $53 millones para investigaciones en el Instituto de Virología de Wuhan. Musk calificó a USAID como una organización criminal responsable de la muerte de millones de personas, una acusación que alimentó la indignación pública y justificó aún más la decisión de cerrar la agencia. Mientras tanto, las críticas contra la medida no tardaron en aparecer, especialmente desde el ala más progresista del Congreso. La congresista Ilhan Omar, conocida por su defensa de la cooperación internacional, condenó la suspensión del financiamiento y argumentó que USAID era esencial para el desarrollo de muchas naciones. Sin embargo, su postura fue rápidamente desmontada cuando se reveló que Somalia, su país de origen, había recibido más de $2.300 millones de USAID en los últimos años. Musk y otros críticos señalaron que Omar parecía estar más preocupada por proteger los intereses de Somalia que por los de Estados Unidos, lo que ponía en duda su lealtad como congresista. Con este panorama, el futuro de USAID parece sellado. La suspensión de fondos ha paralizado sus operaciones y el control de la agencia ha pasado a manos de un gobierno decidido a reducir el gasto en cooperación internacional. Lo que antes era una de las principales herramientas de influencia global de Estados Unidos, se ha convertido en el símbolo de una política exterior que prioriza los intereses nacionales sobre el financiamiento de iniciativas en el extranjero. La suspensión de estos fondos, por otro lado, ha puesto en jaque a decenas de países que dependían de la ayuda económica estadounidense para sostener programas de desarrollo, seguridad y asistencia humanitaria. Uno de los principales argumentos del gobierno de Trump para congelar los fondos de USAID fue la lista de países que más dinero recibían, ya que en sus palabras, ¿por qué tenemos que financiar a países que nos odian? La lista la encabeza Ucrania, con más de $17,000 millones en asistencia, un monto que, según críticos, no solo representaba una carga excesiva para los contribuyentes estadounidenses, sino que también reforzaba la narrativa de que USAID era una herramienta política más que una agencia de ayuda humanitaria. Israel, con $3.300 millones, fue el segundo mayor receptor, seguido de Jordania, $1.686 millones, y Egipto, $1.500 millones.
A pesar del congelamiento general de los fondos, Israel y Egipto fueron exceptuados de la medida, lo que deja en claro que la reestructuración del gasto sigue criterios estratégicos. Latinoamérica, aunque no representaba el foco principal de USAID, dependía en gran medida de sus fondos para sostener programas en áreas como seguridad, migración y asistencia social. Colombia, por ejemplo, recibió más de $700 millones en 2023, siendo el país latinoamericano con mayor financiamiento. A lo largo de los años, USAID invirtió miles de millones en Colombia para programas de desarrollo, lucha contra el narcotráfico y apoyo a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Sin embargo, con la suspensión del financiamiento, proyectos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz, CHEP, han quedado en el aire. La CHEP, que dependía de USAID para financiar investigaciones sobre crímenes cometidos durante el conflicto armado, perderá 15.000 millones de pesos en recursos esenciales para su operación. Más allá de Colombia, otros países de la región también se verán seriamente afectados. Haití, que en 2023 recibió $440 millones, dependía de estos fondos para asistencia alimentaria y reconstrucción tras desastres naturales. Ecuador, con $250 millones, utilizaba la ayuda de USAID para programas de educación y asistencia sanitaria. Guatemala, El Salvador y República Dominicana también figuraban entre los beneficiarios, con montos que se usaban para iniciativas de desarrollo y seguridad. El impacto de la suspensión de fondos no solo afecta a los gobiernos, sino también a cientos de ONG y organizaciones de la sociedad civil que dependían de USAID para sostener programas locales. Muchas de estas organizaciones trabajaban en áreas como la sustitución de cultivos ilícitos, el acceso a servicios básicos y la promoción de derechos humanos. Otro aspecto que preocupa es el efecto que esta decisión pueda tener en la migración. Expertos han advertido que al reducirse los fondos destinados a programas de apoyo a comunidades vulnerables, más personas podrían optar por emigrar hacia Estados Unidos. Esto iría en contra de la propia agenda de Trump, que busca frenar la inmigración ilegal. Sin embargo, el gobierno argumenta que es preferible reorientar estos recursos a fortalecer la seguridad en la frontera, en lugar de seguir financiando programas que no han demostrado ser efectivos para frenar la migración. Con la salida de USAID, surge la pregunta de si otras entidades internacionales, como la Unión Europea, podrían llenar el vacío financiero que deja Estados Unidos. Pero la UE ya enfrenta grandes compromisos presupuestarios con la guerra en Ucrania y la crisis en Gaza, por lo que es poco probable que asuma el financiamiento de estos programas. El cierre de USAID no es solo una cuestión de ahorro o eficiencia, sino un giro radical en la política exterior de Estados Unidos. Se trata de una decisión estratégica para proteger los intereses nacionales o de un golpe a la cooperación internacional. Mientras algunos celebran el fin del despilfarro, otros advierten sobre las consecuencias globales. ¿Es USAID una herramienta de influencia legítima o un canal de financiamiento cuestionable? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más videos como este. Nos vemos aquí en Goldfish.